Hola, queridas almas, bienvenidas a un nuevo capítulo de un curso de milagros a tu alcance. Aquí te saludamos, Jacqueline y Carolina, con inmensa alegría de recibirte y de que sigas avanzando en este camino y esperando que haya tenido un impacto esto que estamos compartiendo con vos. Y si no es así, que empiece a tenerlo a partir de ahora. Hola, Jackie. Hola, hola, almas queridas. Pues bueno, yo estoy agradecida por todas las personas que están siguiendo el podcast. La verdad, muchas gracias por su colaboración y por la cantidad de personas que lo comparten. Recuerden que el compartirlo nos ayuda un montón a que seamos más los que nos unamos a este camino, los que despertemos a lo que realmente somos. Bueno, vamos a seguir profundizando un poco el capítulo 1 y estamos en la página 4 para todas aquellas personas que quieran seguirnos con el libro, que también es válido. Entonces, Caro va a empezar a leer. A ver, Caro, Bueno, cuéntanos. seguimos hablando del significado de los milagros y comienza una parte que es un poco más para profundizar, que comienza con el punto número 13 que dice, los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante, cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Creo que este primer punto de esta página va a abrir la puerta hacia todos los puntos que luego se van a ir profundizando en este significado de los milagros. Porque hablamos de limitaciones, las limitaciones temporales como el pasado, el presente y el futuro. Y es muy interesante ver que el pasado, el presente y el futuro solo existen en la experiencia humana, son parte de la experiencia humana. Por lo tanto, también son parte de aquello que no es real. ¿Sí? Durante toda la profundización que hace el libro, se va a hablar de que nosotros vivimos en esta ilusión que es la experiencia humana, donde nosotros somos, al igual que nuestro creador, creadores de nuestra propia experiencia. Y esto hay que dejarlo muy en claro, Jackie. Yo no soy creadora de mis circunstancias, ¿sí? Porque ha habido un malentendido. Yo puedo crear mi vida, entonces yo puedo crear mis circunstancias. Si quiero ser rico, seré rico. Si quiero ser famoso, seré famoso. Si quiero tener tal cosa o no tenerla. Crear mi experiencia o crear mi vida no es crear mis circunstancias, sino cómo yo las experimento, cómo yo voy a transcurrir esta vida o estas circunstancias, que si nos vamos un poco más atrás, ya han sido establecidos los términos de las circunstancias que vamos a vivir antes de nuestra encarnación en comunión con la gran fuente, con Dios, con el omnipotente, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esta diferenciación y entender, nosotros somos creadores de nuestra experiencia porque nosotros solo podemos experimentar lo que estamos pensando momento a momento. En esto radica nuestra capacidad creadora. Entonces, cuando hablamos de tiempo y de limitaciones en general, estamos hablando de lo que no es real, de lo que parece, de la percepción que cada ser humano tiene. Si algo puede ser percibido de muchas maneras distintas, ya nos da el alerta de que es parte de lo que no es real. Y estoy segura que en este momento tu intelecto está haciendo explosiones porque dice, no puede ser, yo tengo aquí adelante una computadora o tengo un celular y esto es real, más real que esto no puede ser. Eh, Invito a Jackie a que abra la puerta con lo que ya está pensando y sintiendo para seguir profundizando acerca de esta idea. Sabes que yo me quedé pegada en la idea de la cancelación del pasado en el presente, ¿sabes? Porque se me vino el recuerdo de cómo muchas veces yo estaba pensando en el pasado, viviendo mi presente, ¿no? Entonces, ese hábito de, claro, lo que me pasó, ¿no? Y es que yo tuve una infancia de esta manera, y es que, claro, lo que viví con esta pareja, ¿no? Y siento ese milagro, como ese pensamiento que se introduce y dice, hey, es que eso ya fue. O sea, esa fue tu perspectiva, esa fue la manera como tú lo viste. Eso no está pasando ahora.
Entonces, cuando hablamos de la cancelación del pasado en el presente, es ese caer en cuenta de, hey, es que solo existe esto, ¿no? Y esto que estás viviendo, lo estás viviendo acorde, ¿cómo lo estás pensando? Y así como puedes pensarlo, como lo pensabas en el pasado, por así decirlo, o como lo pensabas en ese momento, teniendo los mismos efectos, puedes vivirlo de una forma diferente. Entonces siento ese milagro, el milagro en sí es esa corrección de darte cuenta de que tú eres el creador de tu experiencia. Efectivamente, no porque tú puedes decidir qué es lo que va a pasar el día de mañana, sino tú puedes darte cuenta cómo lo estás viviendo, ¿vale? Y esto, ¿sabes qué? La otra vez estaba escribiendo y se me vino este ejemplo de que las circunstancias y la vida son simplemente la música que tocas, ¿no? O sea, es como la música, ¿no? Tenemos una guía interna, que es esa parte de nosotros que sabe bailar, ¿no? O sea, y es como el compás de la música y sintoniza muy bien, ¿sabes? Ese amor profundo que somos y sintoniza y se mueve muy fluido con la música, pero como que nosotros desde la mente queremos crear nuestro propio baile, ¿no? O sea, es como, este es el baile que tiene que ser, este es el baile correcto, ¿no? Entonces no concuerda muchas veces con la música que se toca y estamos desarmonizados. ¿Pero por qué? Porque de alguna u otra manera lo estamos viviendo desde otro lugar. Pero cuando tú empiezas a sintonizar con esta parte de ti, que con ese amor profundo, que es esa música interior, que es la misma que está afuera, hay una armonía, surge esa armonía, ¿no? Y siento que el milagro entonces es ese reconocer quiénes somos realmente y qué estamos haciendo acá, ¿no? No qué estamos haciendo acá de cuál es nuestra misión de vida, no, bueno, eso vendrá en el camino, sino realmente el darnos cuenta de que nosotros estamos experimentando la vida, ¿no? Y que la vida no es un sufrimiento, sino más bien que nosotros cuando estamos sufriendo, estamos experimentando sufrimiento, pero no porque la vida sea así, sino porque como yo estoy pensando, la vivo. Entonces, el milagro en sí es lo que te permite darte cuenta de esto, ¿no? Y puede ser de diferentes maneras, ¿sabes? De repente que alguien que te diga algo que te hace un clic, ¿no? O sea, alguien te dice algo, eso es un milagro, ¿no? O de repente surge de ti una idea de que dice, claro, ¿por qué yo estoy pensando en esto? O sea, eso ya fue, ¿no? Múltiples maneras, múltiples maneras. Pero precisamente el milagro es darte cuenta de que solo existe esto y que como tú lo estás viviendo, esa es tu experiencia, pero no es la realidad, es tu experiencia de la realidad. ¿Cómo lo ves? Totalmente, me resuena muchísimo, Jackie, clarísimo, lo siento muy profundo, como lo estás contando. Me recuerda a una de mis clientes que había sufrido un abuso en su infancia, un abuso del que no había podido hablar nunca con su mamá, había sido su padrastro. Y ella insistía en esta idea de que había sido dañada por este hombre, ¿no? Y por este abuso. Entonces empezamos a explorar esto. En este momento nadie está abusando de vos. En este momento nadie está ni siquiera cerca tuyo. Esa persona no está cerca tuyo, no está en tu vida. Lo único que estás haciendo es revivir en tu mente aquello que ocurrió y haciendo que tenga un efecto. Y esto no es para decir a alguien que haya sufrido abusos, no tenés que pensar más en eso, porque ya hemos hablado acerca de que los pensamientos no son algo que uno pueda manejar o controlar. Simplemente yo vi un gran cambio en esta mujer cuando realmente pudo darse cuenta de que se estaba cancelando el pasado, como dice este punto, al darse cuenta de que eso que había ocurrido no la estaba dañando ahora y que si sufría en este momento era porque estaba recordando eso, reviviéndolo continuamente, sintiendo y reforzando que eso la seguía lastimando o la había dañado. Pasa también cuando las personas han sufrido una pérdida, ¿no? Y
creen que ese dolor, ese sufrimiento los va a acompañar de por vida, ¿no? Y de repente se encuentran riendo en una fiesta, sonriendo con un cachorrito, sintiendo la bendición de la llegada de un niño al mundo. Y entonces uno dice, la pérdida sigue estando ahí. Ese ser que ya no está físicamente, sigue sin estar físicamente. Y sin embargo, tu sentir de la vida es distinto. O sea que las circunstancias no tienen que cambiar para que experimentes otra cosa. Es simplemente un cambio en tu manera de ver las cosas y de sentir las circunstancias o la vida, lo que genera una nueva experiencia. Entonces, podemos avanzar algo que dice en este capítulo el curso de milagros, que todos los días deben consagrarse a los milagros. Y yo creo que de esto se trata, ¿no? De esta invitación a que todos los días te abras a la posibilidad de experimentar el milagro. Esa nueva manera de experimentar la vida, esa nueva manera de ver, esa ampliación de la perspectiva que te permita ver más allá de lo que ya creías cierto o de cómo creíste que debían ser las cosas. Sabes que es que se me viene a la cabeza lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Y es Jackie, ¿me el cómo. escuchás? Porque te Sí, estoy viendo. yo te escucho. Ahí está. Yo, Sí, se me viene a la cabeza lo que estábamos hablando hace rato de lo que pasa muchas veces, que tú y yo muchas veces queremos decir algo porque nos viene esa intuición, ¿no? O sea, tenemos como esa intuición con nuestros guiados y de repente la persona no lo recibe, ¿sabes? Es como no le cae el 20 o no lo recibe y es un mensaje súper recontrapoderoso, ¿no? Y se me viene a la mente eso de, claro, es que todos los días hay milagros, o sea, todos los días surgen nuevas maneras de ver las cosas a través de diferentes personas que se te vienen, a través de un mensaje que lees en el Instagram, o sea, a través de una flor que viste, o sea, estamos rodeados de mensajes de, hey, date cuenta, ¿no? Todos los días, de ese despertar de conciencia, pero precisamente estamos cerrados. Muchos de nosotros estamos cerrados, ¿no? A, a la información, porque estamos viviendo desde nuestra mente, ¿no? Desde, no es que eso no es así, no es que eso no tiene sentido. Y es por eso que no se dan los milagros. O mejor dicho, es por eso que no percibimos los milagros, porque los milagros sí se dan. exacto. Es por eso que no los percibimos, Claro. porque estamos nosotros bloqueados, bloqueando nuestra percepción de los milagros. Es como, no, yo no creo en los milagros, ¿no? Y como no crees, cierras la puerta, pero la cierras tú, no porque no tengas derecho a eso. Entonces, qué bonito es darnos cuenta de, oye, todos los días la vida te está mandando información. Todos los días el universo está queriendo guiarte y acompañarte en tu camino. Si tú te lo permites, puedes escucharlos, puedes sintonizarte con esa energía de amor universal, pero tienes que permitírtelo. ¿Cómo lo ves? Maravilloso, maravilloso. Esto me lleva a dos cosas. Primero, el milagro es un servicio, como estabas diciendo vos, Jackie, ¿no? Uno, cuando tiene esa nueva perspectiva y la comparte, el milagro termina siendo un servicio y de eso se trata, ¿no? A veces yo digo que, y creo que en un curso de milagros lo dice en algún momento, los milagros no son solo para el hacedor del milagro, para el que está viendo algo nuevo, sino para los que lo rodean, ¿no? El milagro nos toca a todos, de alguna manera. Lo siguiente que dice es, los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, y no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Como contaba de esta mujer que había sufrido en su infancia, ¿no? El milagro es el que concede, le devuelve a la conciencia la paz, ¿no? Concede esa nueva manera, ese reconocimiento de lo que somos y entonces un poder curativo. Yo podría decir en ese momento esta persona se curó
se sanó de lo que parecía que era un daño permanente en su ser, ¿no? A partir de algo que había ocurrido. Entonces, aquí podríamos adentrarnos en algo que lo hablábamos antes, ya que me parece que es muy interesante de explorar porque puede dar lugar a confusiones. Y es esto, cuando hablamos de curar, cuando hablamos de sanar, cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de muerte, hay una parte específica donde un curso de milagros dice, los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás, ¡ay! Digo, cuando hablamos de este punto que dice los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe, solo las creaciones de luz son reales. Creo que este punto es muy profundo y da lugar a grandes confusiones, ¿no? Porque uno tal vez cuando lo lee, la primera impresión intelectual es, entonces podemos curar enfermos, podemos resucitar a los muertos, o tal vez uno podría decir, esto es una estupidez absoluta, nadie puede resucitar a nadie ni curar a nadie, cierro el libro, acá se terminó todo, ¿no? Entonces es muy interesante realmente poder ver lo que está queriendo decir este milagro en sí. No estamos hablando de hechos sobrenaturales como curar biológicamente a una persona de una enfermedad, sino que está hablando nuevamente de nosotros experimentando la enfermedad de otro o nuestra propia enfermedad o la muerte, ¿no? El milagro se da en cómo nosotros experimentamos eso y realmente ocurre cuando nos damos cuenta de que la muerte no existe, de que nosotros no somos la muerte, sino que somos la eternidad, y que entonces, por lo tanto, todo lo que nosotros experimentemos como malo, como negativo, como injusto, de lo que pueda traer la enfermedad o la muerte, eso es realmente una creación irreal y que no tiene sentido, ¿no? Volvemos al punto principal que dice que todo tiene un orden perfecto y que todo lo que ocurre es perfecto y es para bien de toda la creación, aun cuando nuestro intelecto, aun cuando nuestra humanidad nos diga lo contrario. A mí me encanta siempre volver a esto, bueno, pero yo estoy viviendo un paréntesis en la eternidad a la cual pertenezco, en la eternidad que yo soy. Aquí no se termina nada, aquí no termina la historia, ¿no? Y esta es simplemente una parte, un tramo de lo que yo soy, que es la eternidad. Entonces, ¿cómo cambia nuestra experiencia de la enfermedad o de la muerte al reconocer lo que nosotros somos y al entender que nosotros somos espíritu viviendo una experiencia humana y no seres humanos teniendo experiencias espirituales? ¿Qué sentís, Jackie? ¿Sabes qué? Se me viene mucho a la mente cuando de repente te dicen que estás enfermo, ¿no? Y tú te sientes mal porque estás enfermo. Me recuerdo que en un momento en que me dijeron que tenía el síndrome de ovario poliquístico y yo me sentí súper mal, ¿sabes? Y en ese momento cargaba el curso de Milagros conmigo y lo leí y justamente caí en ese lugar tan mágico, ¿vale? Que no fue casualidad. Y caí en ese lugar y me di cuenta que realmente lo que estaba pasando es que yo me estaba sintiendo mal porque estaba creyendo que era un cuerpo, ¿sabes? Claro, es que como mi cuerpo está mal, entre comillas mal, ¿no? Porque esa es la analogía que hace mi mente, la relación que hace mi mente, ¿no? Tu cuerpo está enfermo, es igual, está mal, ¿no? Igual tú te tienes que sentir mal. Igual estás dañada, siéntete mal, ¿no? O sea, y empecé a darme cuenta de, no, esto es lo que está pasando en mi cuerpo, no, mi cuerpo está pasando por esto, perfecto, pero yo no necesito vivirlo de esta manera, yo puedo vivirlo de una manera diferente. Y empecé incluso a preguntarme, ¿cómo puedo yo acompañar a mi cuerpo
a esta situación que estoy viviendo, ¿no? Y empecé entonces a verlo de otra manera, con otra perspectiva que me dio mucho alivio, porque dije, claro, esto es lo que está pasando. No dice nada de mí realmente. Mi cuerpo está transitando por esto. Está bien, ¿cómo lo voy a acompañar? Y en ese momento fue como, ¿sabes? Esa sensación mágica de alivio de, claro, obvio, ¿no? Y eso me dio pie a que empezara a reconocer un momento. ¿Qué es lo que está pasando de alguna u otra manera en mí, que se está mostrando físicamente de esta manera, ¿no? Empecé a ahondar un poco más en lo que había detrás, ¿no? En lo que había detrás. Y esto es una historia que yo muy poco cuento, y es que resulta que yo en otra vida había tenido un aborto, ¿no? Y, y estaba acompañada con un alma en tránsito de mi bebé de otra vida, ¿no? Que se estaba alojando en mi cuerpo y estaba generando estos quistes ováricos, ¿no? Y fíjate cómo fue maravilloso el empezar a mirar en esta perspectiva de tú no estás dañada, a mirarlo con curiosidad, de poder caer en cuenta en esto. Y fíjate, guiar esta alma a la luz, ¿no? Y sentirme profundamente agradecida y mi cuerpo haberse equilibrado un poco más, ¿no? Yo no estoy diciendo que todas las enfermedades, como las llamamos aquí socialmente, sean porque estamos cargando almas, ¿no? O que sea algo que nosotros podamos, entre comillas, arreglar. Por si acaso, si me están escuchando, por favor, no interpreten eso. Em, Creo que también esto es un tema de muchos de nosotros decidimos experimentar en esta vida ciertas, por así decirlo, enfermedades, ¿no? De repente hay personas que deciden experimentar un cáncer. ¿Por qué? Por alguna razón, porque hay algo que quieren aprender de eso, ¿no? Eso no significa que ellas se las hayan generado, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que sí es importante es darnos cuenta de que eso no es una enfermedad como nosotros lo hemos llamado. Eso no es algo malo, eso no es algo que sea un castigo para nosotros. Eso es simplemente una situación. Y cuando yo empecé a caer en cuenta de, claro, esto es una situación que está experimentando mi cuerpo y yo no soy mi cuerpo, yo empecé a verlo desde otra perspectiva y desde otra perspectiva pude abordarlo. Como le ha pasado a muchas personas que de repente transitan de repente el cáncer y encuentran dentro de las terapias holísticas un lugar, un espacio y se sienten armónicas y se sienten un poco mejor y viven la enfermedad de una forma diferente. Entonces, yo siento que lo que el curso de milagros quiere transmitir acá es el darnos cuenta de que todo lo que hemos creído que es una enfermedad en el fondo es simplemente una situación y que el cómo la estamos viviendo es lo que realmente nos hace sentir ese daño. Y que si nosotros podemos empezar a entender que es una situación, podemos empezar a acompañarnos en esos momentos y darle amor a nuestro cuerpo. Y sabes que siento que el amor es la fuerza más poderosa de todas. Y con amor, quizás sí, quizás no, podemos equilibrarlo. Digo quizás sí, quizás no, porque ya lo mencionamos antes. Hay personas que vienen a experimentar eso. Y cuando hablo mucho de esto de curar a los enfermos, perdón, de resucitar a los muertos, se me viene mucho a la mente este tema de guiar almas a la luz. Que, por ejemplo, yo nunca me imaginé hacerlo y ahora es algo que hago. Resucitar a los muertos se trata de eso. Se trata de acompañar a los hermanos que por alguna razón no se han ido a la luz, a que empiecen a recordar, es que tú siempre has sido amor, es que tú siempre has sido luz. Ve a la luz, hermano. Porque en el fondo la muerte es simplemente el fin del cuerpo físico. Pero lo que somos es eterno y naturalmente vuelve a la luz. Pero como estamos con esta creencia de que somos nuestro cuerpo, pues nos quedamos aferrados al plano físico. Bueno, y por otras razones, ¿no? Pero así lo sentí. ¿Te hace sentido? Hermoso, muy, muy, mucho sentido y muy valioso, Jackie, lo que estás compartiendo.
muy valioso. Tal vez podría agregar que para quien todavía le queda pendiente ahí en el intelecto esto de cómo alguien va a elegir venir a transitar una enfermedad o la pérdida o la pobreza o el abuso o la violencia, ¿no? Yo me imagino que cuando éramos espíritu, antes de esta encarnación, nos juntamos con mis guías, con otras almas que estaban más evolucionadas, o quien se junta en un grupo de teatro, ¿no? Experimental, y dicen, bueno, vamos a ir. Y, y entonces en este grupo de improvisación teatral decimos, bueno, a ver, ¿qué rol te gustaría cumplir, Carolina? Y Carolina, yo digo, bueno, yo quiero ser una bruja malvada, y habrá otro que diga, yo quiero interpretar a un enfermo, y yo quiero tomar el rol de alguien que muere, porque me gustaría ver, experimentarlo y explorar qué siento y qué digo y cómo lo haría, ¿no? Porque no olvidemos que este cuerpo y esta vida y esta personalidad y esta historia no es lo que nosotros somos, ¿no? Nosotros hemos atravesado otras historias en otras vidas y seguiremos atravesando otras, y ninguna de ellas nos define. Entonces, a mí me gusta imaginarlo de esa manera, ¿no? Como algo que elegí cuando era espíritu, como si hubiera sido una actriz que iba a interpretar una improvisación, y sin ningún tipo de miedo, porque uno cuando va a interpretar un rol no tiene miedo. Yo puedo decir, yo quiero interpretar el rol del que muere, pero no tengo miedo a morir, porque sé que es una interpretación y nada más, que es una obra de teatro, que luego va a bajar el telón y yo voy a seguir siendo yo, lo que siempre fui, ¿no? Entonces, lo mismo le ocurre al alma, al espíritu a la hora de decidir. Esto es lo que a mí me parecía a lo que había que echarle luz, ¿no? Porque si no, cuando uno dice, mira, si yo voy a elegir transitar esta enfermedad que me da tanto dolor, no, vos, el actor, sí puede elegir. Ahora, el personaje no elige. El personaje es y hace lo que el personaje debe hacer. Lo elegiste cuando eras el actor, el que sabía que interpretar el rol que interpretara iba a seguir siendo lo que siempre había sido. Y me encanta ese ejemplo, ¿sabes? Lo que pasa es que se nos olvidó. Se nos olvidó. Totalmente, totalmente. Bueno, seguimos. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de, perdón, que una vez completa es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Expiación con mayúscula, como ese proceso que se da en el cual interviene el Espíritu Santo, que lleva a todos los seres humanos, a todas las criaturas de Dios, a volver la mirada hacia adentro, hacia lo que son, hacia su espiritualidad, ¿no? Expiación con mayúsculas es esto, es este trabajo que realiza el Espíritu Santo, invitándonos todo el tiempo, todos los seres humanos, a volver a nuestra mirada espiritual. Expiación con minúscula es el proceso individual de cada ser humano que vive para empezar a tener esta mirada espiritual. Esa es una diferenciación que tal vez en el libro la encuentren y a veces queda como un poco colgada y uno no comprende muy bien. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Y creo que lo hemos explorado a lo largo de todo este encuentro, Jackie, ¿no? Cuando realmente volvemos nuestra mirada a lo que somos, a que nosotros somos expresión de la fuente del amor que nos ha creado y que vive a través de nosotros, cuando realmente entendemos que somos espíritu teniendo una experiencia humana, realmente el miedo se esfuma. Y así sea por un segundo, que se apaga un poco el intelecto, ese sentimiento es el que nos permite vivir la vida y seguir avanzando en este proceso de evolución que es la vida misma. Y me encanta y se me viene mucho el ejemplo de cuando tengo que hacer transmisiones en directo, que muchas veces tengo miedo, ¿sabes? De hecho, la mayoría de veces tengo miedo, ¿no? Ese sustico, ese latir del corazón y que tic, 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 ¿no? Y me he dado cuenta, y cada vez más me doy cuenta de que cuando lo hago y fluyo, me siento súper bien, ¿no? Antes, con ese miedo, yo simplemente me paralizaba y decía, bueno, esto significa que no hay que hacerlo, ¿no? Pero
ha sido un proceso de entender, claro, es que a medida que lo hago, me siento cada vez más fuerte, me siento cada vez más capaz, ¿no? Aún con miedo, lo hago y siento que brillo, ¿no? Siento que, wow, ¿no? Aquí es, ¿no? Entonces, siento que eso es una expiación, ¿no? Expiar, expiar y darte cuenta de ir más allá del miedo, ir más allá del miedo y caer en cuenta de, es que tú eres luz, es que no pasa nada, no te va a pasar nada, no te preocupes, ¿no? Ser, ¿no? De ser totalmente tú, más allá del miedo. Es entender que el miedo es simplemente una experiencia humana que estás teniendo, que no cambia lo que eres. Y esa comprensión, te lo juro que a mí me cambió la vida. Me cambió la vida de pasar Totalmente. a creer que, claro, esto que estoy sintiendo significa que va a pasar algo o significa que me voy a dañar, ¿no? A comprender es que no, no va a pasar nada, no te preocupes, tú siempre estás bien, ¿no? Tú siempre, y esto no suena como happy flower de tú siempre estás bien, no te preocupes, no, o sea, tu ser siempre está bien, en esencia está bien. Y hoy conversaba con una guía que para mí es sumamente especial, y estábamos hablando de esto y le decía, ¿te acuerdas cuando tú repetías como un lorito de yo sé que estoy bien y no lo sentías? Y me dijo, sí, pero ahora lo siento. O sea, ahora tengo la certeza de que siempre voy a estar bien. ¿Por qué? Porque ella poco a poco se permitió ir más allá del miedo. Hizo esa expiación constante, ¿no? Ese proceso interno de expiar y expiar, expiar, para caer en cuenta en lo que realmente es ella, ¿no? Yo soy un ser eterno y siempre estoy bien. Entonces, eso fue lo que se me vino a la mente con, con la expiación, ¿no? Jackie, me hiciste recordar algo que ni me acordaba, pero creo que puede sumar. Cuando yo estaba sufriendo mucho en mi primer matrimonio, con el cual había engendrado 2 hijos, eh, tuve una charla con una compañera, era una compañera de militancia política, ni siquiera era una amiga, era una compañera de militancia. En ese momento yo estaba en la política. Y entonces tenemos una charla, yo estaba llorando y le decía que realmente no aguantaba más estar en mi matrimonio, pero tampoco soportaba la idea de dañar a mis hijos con un divorcio, ¿no? Y entonces, no voy a olvidar más, y ahora cobra total sentido, porque para mí fue muy importante, porque ella se dio vuelta y me dijo, yo soy hija de padres divorciados, y mira cómo estoy. Soy una persona feliz, me va bien en la vida. ¿Por qué pensás que tus hijos se van a dañar o van a quedar con un trauma porque vos te divorcies, Carolina? Me decía. Yo creo que la estás pasando mal y que no tiene ningún sentido que la pases mal por miedo a que se rompan tus hijos. Entonces, en ese momento que yo no había leído un curso de milagros ni nada por el estilo, hubo un ser humano que vino a decirme esto, ¿no? ¿Por qué crees que vas a dañar a tus hijos o que se van a romper o que les vas a generar un drama en su vida? Será un reto seguramente, como para esta chica también lo fue, que sus padres se separaran, pero no pasó nada, ¿no? Entonces cuando decías esto, no pasa nada, no es que no vas a llorar, no es que mis hijos no sufrieron, no la pasaron mal durante el divorcio de sus padres, pero aquí están, no se han roto, ¿no? Siguen adelante, son maravillosos, me enseñan, crecen, evolucionan. Esa es la clave, no es que no te van a suceder cosas que te hagan o que percibas con dolor. Las vas a seguir percibiendo con dolor, pero lo que sos estará, porque lo que sos está intacto, es inmutable, es intocable, y eso es lo verdaderamente maravilloso, y eso es lo que realmente deshace el miedo, porque como lo dice en reiteradas oportunidades un curso de milagros, lo contrario al amor, y vos sos amor, es el miedo. Me encanta. La verdad que me encanta y me genera una sensación de alivio el escuchar esas palabras, ¿no? El recordar, hey, siempre vas a estar bien, ¿no? Y fue algo que de hecho iniciamos hoy conversando de esto, ¿no?
el recordarlo, porque muchas veces nos perdemos entre nuestros pensamientos. Y siento que la experiencia humana es así, ¿sabes? De perderte y reencontrarte, perderte y reencontrarte. Pero qué maravilloso el poder ya reconocer el camino de vuelta, ¿no? Cuando antes de repente te perdías y es como que acababas ahí donde estoy, ni siquiera te habías dado cuenta de que estabas perdido, ¿no? Y ahora es como, ya sé cuál es el lugar verdadero, ¿no? Ya sé cuál es la verdad, ¿no? Puedo pasar cierto tiempo perdida y está bien, porque forma parte de, pero eventualmente voy a volver, que es lo mismo del miedo, ¿no? O sea, experimentas miedo y eventualmente cuando te dejas sentir ese miedo, caes en tu sabiduría que te dice también todo va a estar bien, no te preocupes. Y siento que es un buen feeling, un buen sentir para cerrar el capítulo de hoy. Y de verdad agradecida de todas las personas que nos han escuchado. Espero que les haya resonado bastante el mensaje. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, ¿vale? Ahí la tienen en la descripción. Estamos con ustedes en este camino. También nosotras somos tan humanas como ustedes en esta experiencia humana. Cara, ¿quieres decirles algo? Que me encantaría que si esto resuena, no solo lo compartan, sino que nos comenten, que nos escriban, para poder seguir compartiendo y para también saber en este feedback qué es si quedan dudas sobre qué debemos explorar más, para que esto sea para todos, ¿no? Y para que realmente haya un impacto en la mayor cantidad de gente. Gracias, Jackie, estoy infinitamente agradecida. Gracias, chicos. Nos vemos, almas queridas. Cuídense mucho. Bye. Chao.